Esperanza Morales trabajaba como jornalera cuando don Facundo se burló de ella, apostando su hacienda por 2 pesos si lograba encender un tractor viejo en 2 minutos. Lo que el arrogante hacendado no sabía era que ella había aprendido todos los secretos de las máquinas de su abuelo mecánico. Dale like si te gustó la historia. Suscríbete para más contenido y comenta de dónde nos estás viendo. El sol de mediodía caía implacable sobre los campos de Michoacán, pero Esperanza Morales no sentía el calor que hacía sudar a los demás jornaleros. Sus ojos estaban fijos en el papel arrugado que acababa de recibir del notario, las letras borrosas por sus lágrimas contenidas. Su abuelo Aurelio había muerto 3 días atrás y ahora le dejaba lo único que tenía: una pequeña parcela de tierra al borde de la hacienda El Robledal y algo que parecía un montón de chatarra oxidada. ¿Qué tienes ahí, muchacha? La voz áspera de don Facundo Villareal cortó sus pensamientos como machete en caña seca. El hacendado se acercaba montado en su caballo negro, con esa sonrisa torcida que conocían todos los trabajadores del lugar. Esperanza dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su delantal de trabajo. A los 32 años había aprendido a no mostrar debilidad ante los patrones. Nada que le importe, don Facundo. El hombre soltó una carcajada seca que hizo eco en el valle. Detrás de él, varios peones se habían detenido para presenciar lo que se avecinaba. Esperanza conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando iba a humillar a alguien por pura diversión. Nada que me importe. Toda esta tierra me importa, niña, incluida esa porquería que tu abuelo llamaba rancho. Se bajó del caballo con movimientos calculados, sus botas de piel crujiendo sobre la tierra reseca. Oye, ¿qué es esa cosa que está allá? ¿Un tractor? Esperanza siguió su mirada hacia el fondo de su nueva propiedad, donde efectivamente se alzaba la silueta herrumbrosa de un tractor que no había funcionado en años. Su abuelo siempre decía que algún día lo arreglaría, pero el tiempo se le había acabado antes. Sí, es un tractor. ¡Ja! Don Facundo se golpeó la pierna. ¿Y piensas trabajar esa tierra con esa chatarra? Ni siquiera aprende, muchacha. Lleva ahí abandonado desde que tu abuelo se puso viejo y senil. Los otros trabajadores se habían acercado más, formando un semicírculo alrededor de la escena. Rosa Mendoza, la mejor amiga de Esperanza desde la infancia, le apretó discretamente el brazo en señal de apoyo. Mi abuelo no estaba senil, respondió Esperanza, y por primera vez en años su voz sonó firme ante el patrón. Don Facundo entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a que le contestaran. Ah, no. Entonces explícame por qué dejó que esa máquina se pudriera al sol. Mira nada más, ni siquiera tiene llantas en condiciones. Se acercó más, su aliento a licor llegando hasta ella. Te voy a hacer un favor. Esperanza, te compro esa tierra ahora mismo, te doy, digamos, 5,000 pesos. Es más de lo que vale. No está en venta. Todo está en venta, muchacha. Es cuestión de precio. Sus ojos brillaron con malicia. Aunque pensándolo bien, ¿sabes qué? Te voy a hacer una apuesta que no vas a poder rechazar. El viento se detuvo, incluso las cigarras parecían haber guardado silencio. Esperanza sintió que algo importante estaba por suceder, como cuando las vacas se inquietan antes de una tormenta. ¿Qué tipo de apuesta? Don Facundo sonrió más ampliamente, mostrando sus dientes manchados de tabaco. Si logras encender ese tractor en 2 minutos. 2 minutos nada más. Te vendo toda mi hacienda por 2 pesos. La risa que siguió fue tan fuerte que espantó a las aves de los árboles cercanos. Pero si no lo logras, me vendes tu herencia por 1,000 pesos y te largas de aquí para siempre. Un murmullo recorrió a los espectadores. Algunos se santiguaron. La hacienda, El Robledal, tenía más de 500 hectáreas de tierra fértil, ganado de primera y una casa grande que parecía palacio. Don Facundo acababa de apostar una fortuna contra un pedazo de tierra árida y un tractor descompuesto. «Estás loco», susurró Rosa al oído de su amiga. «Esperanza, no.
Pero algo había cambiado en los ojos de Esperanza. Una luz que no estaba ahí momentos antes, como si acabara de recordar algo muy importante. «Acepto», dijo, y su voz resonó clara en el silencio. Don Facundo parpadeó, sorprendido. No esperaba que aceptara tan fácilmente. «¿En serio? Bueno, pues... perfecto, que todos sean testigos». Miró a su alrededor, asegurándose de que hubiera suficientes ojos para presenciar lo que él creía sería su victoria más fácil. «Pedro, trae el cronómetro de las carreras. Esto va a ser divertido». Mientras Pedro corría hacia la casa principal, Esperanza caminó lentamente hacia el tractor. Con cada paso, los recuerdos se agolpaban en su mente como agua rompiendo un dique. Las tardes de su niñez, sentada junto al abuelo Aurelio, mientras él le explicaba cada tornillo, cada cable, cada secreto de las máquinas que había reparado durante toda su vida. «Las máquinas hablan. Mija», le decía siempre, «solo hay que saber escucharlas». El tractor era un Massey Ferguson de los años 80, verde desteñido por el sol y la lluvia, pero Esperanza podía ver más allá de la herrumbre. Sus manos acariciaron el volante agrietado, y por un momento sintió las manos callosas de su abuelo guiando las suyas. «Aquí está», gritó Pedro, agitando un cronómetro digital. ¿Listos? La multitud había crecido. Parecía que la mitad de los trabajadores de la hacienda había llegado corriendo al escuchar sobre la apuesta imposible. Don Facundo se subió a una piedra grande para tener mejor vista, su sonrisa tan amplia que parecía dolerle la cara. «Esperanza», Rosa se acercó, «aún puedes echarte para atrás, nadie te va a juzgar». Esperanza se quitó el delantal y se arremangó la blusa. Sus brazos, bronceados por años de trabajo bajo el sol, revelaban músculos fuertes y manos que conocían el trabajo duro. «Mi abuelo me enseñó que las máquinas tienen alma, Rosa, y este tractor tiene el alma de todos los que trabajaron esta tierra con honor». Se montó en el asiento del conductor, sus pies encontrando naturalmente los pedales. Cerró los ojos y respiró profundo, escuchando los sonidos que su abuelo le había enseñado a interpretar. «2 minutos en el reloj», gritó don Facundo. «Que empiece el show». Pedro levantó el cronómetro. «¡Tiempo!». Esperanza no escuchó el grito que marcó el inicio. En su mente estaba nuevamente con 8 años, sentada en las rodillas de su abuelo Aurelio, en este mismo tractor, cuando aún funcionaba y pintaba surcos perfectos en la tierra negra de la parcela familiar. «Primero, mija, siempre revisa el combustible», le había dicho el viejo con su voz pausada, como si cada palabra fuera una semilla que plantaba en su memoria. «Pero no solo si hay gasolina. Revisa si la línea está limpia, si el filtro no está tapado, si el aire puede pasar bien». Sus manos se movieron con precisión automática hacia la pequeña bomba manual de combustible. 3 presiones rápidas, sintiendo cómo el líquido subía por la línea transparente. El tanque tenía gasolina. Su abuelo siempre mantenía algo de combustible para emergencias. 1 minuto 30, gritó Pedro desde abajo. La multitud guardaba silencio, pero Esperanza podía sentir sus miradas como peso físico sobre sus hombros. Don Facundo se había bajado de su piedra y se acercaba al tractor, seguramente esperando ver su fracaso de primera mano. Segundo, el choque. Continuó la voz de su abuelo en su memoria. Sus dedos encontraron la pequeña palanca debajo del tablero, un clic seco, y el mecanismo interno se activó, enriqueciendo la mezcla para el arranque en frío. «¿Qué está haciendo?», murmuró alguien entre la gente. Rosa se había acercado tanto que podía tocar el tractor. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y admiración. Nunca había visto a su amiga moverse con tanta seguridad. Esperanza bombeó el acelerador 2 veces, sintiendo la resistencia exacta que su abuelo le había enseñado a reconocer. No mucho, no poco. Como amasar tortillas, hay que sentir el punto. 1 minuto. Pedro casi gritaba ahora. «Tercero, mija, y esto es lo más importante». La voz del abuelo se volvió más clara en su mente, como si estuviera sentado junto a ella.
Esta máquina tiene caprichos. Después de tanto tiempo parada, el motor está frío por dentro, aunque el sol lo haya calentado por fuera. Necesita que le hables bonito. Esperanza puso la mano izquierda sobre el volante y la derecha en la llave de encendido, pero antes de girarla, hizo algo que nadie esperaba. Cerró los ojos y movió los labios en silencio, como si estuviera rezando. No estaba rezando, estaba hablando con el tractor. «Vamos, mi viejo», susurró tan bajo que solo ella podía escucharse. «Sé que estás cansado, que te duelen los pistones de tanto estar quieto, pero necesito que despiertes una vez más, por el abuelo, por todos los que sudaron sobre esta tierra». Su mano derecha giró la llave con un movimiento fluido. El motor tosió una vez, 2 veces, 30 segundos. La voz de Pedro sonaba nerviosa. Don Facundo ya no sonreía. Se había dado cuenta de que algo no estaba saliendo como esperaba. La manera en que Esperanza tocaba los controles, la confianza en sus movimientos. Esto no era suerte de principiante. El motor tosió una tercera vez y luego se silenció. Un suspiro colectivo se escapó de la multitud. Esperanza no se inmutó. «Cuarto paso, mija. Si no prende al primer intento, cuenta hasta 3 y vuelve a intentar. Las máquinas viejas son como las personas viejas. Necesitan tiempo para despertar bien. 1, 2, 3. Giró la llave nuevamente. Esta vez el motor no solo tosió, rugió una vez, fuerte y profundo, antes de volver a callarse. 15 segundos. ¡Se acabó!, gritó don Facundo, pero Pedro lo calló con un gesto. «Y el quinto paso». La voz de su abuelo ahora sonaba como si viniera del mismo motor. «Es el más fácil y el más difícil, creer». Esperanza abrió los ojos. Ya no veía a la multitud, ni a don Facundo, ni siquiera a Rosa. Solo veía la tierra que se extendía frente a ella. La misma tierra que su abuelo había trabajado hasta el último día de su vida. La tierra que ahora le tocaba a ella defender. Giró la llave por tercera vez. 10 segundos. El motor rugió, tosió, rugió de nuevo. 5. Y entonces, como si hubiera estado esperando todo este tiempo el momento perfecto para despertar, el viejo Massey Ferguson cobró vida con un rugido profundo y constante que hizo vibrar la tierra bajo los pies de todos. «¡Tiempo!», gritó Pedro, pero su voz apenas se escuchó sobre el sonido del motor. Esperanza aceleró una vez, 2 veces, y el motor respondió con la fuerza de sus años mozos. Una nube de humo negro salió del escape, como si la máquina estuviera despejando años de silencio acumulado. La multitud estalló en gritos y aplausos. Rosa saltaba como niña en feria, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Otros trabajadores se abrazaban entre sí, como si hubieran presenciado un milagro, pero el silencio más profundo venía de don Facundo Villareal. El hacendado estaba parado junto al tractor, con la boca abierta y los ojos muy grandes, viendo cómo la mujer a la que había subestimado manejaba los controles con la destreza de un mecánico profesional. El motor ronroneaba ahora como gato satisfecho, estable y fuerte. Esperanza apagó el tractor y se bajó lentamente. Sus piernas temblaban un poco, pero su voz salió clara y firme cuando habló. 2 minutos exactos. Todos fueron testigos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el rugido del motor. Don Facundo Villareal miraba el tractor humeante como si fuera una aparición, sus ojos saltando entre la máquina y la mujer que acababa de hacer lo imposible. El cronómetro en las manos de Pedro marcaba exactamente 2 minutos, y las docenas de testigos comenzaron a murmurar entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. «No, no puede ser», murmuró el hacendado, su voz ronca como si hubiera tragado arena. «Esa cosa llevaba años sin funcionar. Tu abuelo mismo me dijo que estaba descompuesta». Esperanza se limpió las manos en el delantal, dejando manchas negras de grasa que ahora parecían medallas de honor. Sus ojos nunca se apartaron de los de don Facundo.
Mi abuelo nunca dijo que estuviera descompuesta. Dijo que estaba esperando. La frase cayó como piedra en agua quieta, creando ondas de comprensión que se extendieron por toda la multitud. Rosa se acercó a su amiga, todavía temblando de emoción. «Esperanza, ¿cómo supiste?» «Mi abuelo me enseñó todo sobre tractores antes de que cumpliera 12 años», respondió sin quitarle los ojos de encima al patrón. «Solo que nunca se me ocurrió mencionarlo». Don Facundo se pasó la mano por la cara, como si quisiera despertar de una pesadilla. Su piel había tomado un color grisáceo y pequeñas gotas de sudor le perlaban la frente, a pesar de que la tarde comenzaba a refrescar. Esto fue trampa, tú sabías que iba a funcionar. ¿Trampa? La voz de Esperanza subió un tono, y por primera vez en años había fuego en sus palabras. Trampa es saber trabajar. Trampa es que mi abuelo me enseñara algo útil. Usted hizo la apuesta, don Facundo, delante de todos estos testigos, Pedro, que había permanecido con el cronómetro en alto como evidencia irrefutable. Asintió vigorosamente. Es cierto, patrón. Usted dijo que si la señora Esperanza encendía el tractor en 2 minutos, le vendería la hacienda por 2 pesos. Y lo hizo exacto. El murmullo de la multitud creció. Algunos trabajadores comenzaron a sonreír abiertamente, algo impensable minutos antes en presencia del patrón. La noticia de lo sucedido se extendería como pólvora por todo el valle antes de que cayera la noche. «Eso fue solo una broma», explotó don Facundo, su cara ahora roja de la furia. «Nadie en su sano juicio vendería 500 hectáreas por 2 pesos. Pero usted no estaba bromeando», intervino una voz nueva. Un hombre joven se había acercado al grupo, vestido con pantalón de mezclilla limpio y camisa blanca. No parecía ser de la región. «Escuché toda la conversación desde allá arriba. Usted fue muy específico en los términos de su apuesta». Don Facundo se volvió hacia el extraño con ojos de fiera acorralada. «¿Y tú quién eres?» «Mateo Sandoval, abogado. Vine a ver a don Aurelio Morales por un asunto de testamento, pero me dijeron que había fallecido». Sus ojos se encontraron con los de Esperanza. «¿Usted es la nieta?» Esperanza asintió, sintiendo que el destino estaba jugando cartas que no había visto venir. «Lo siento mucho por su pérdida. Su abuelo tenía fama de ser un hombre muy honrado». Mateo se volvió hacia don Facundo. «Y por lo que acabo de presenciar, su palabra tenía valor. Una lástima que no todos compartan esa cualidad». El insulto velado hizo que don Facundo diera un paso hacia el joven abogado, sus puños cerrados. «Cuidado con lo que dices, muchacho, no sabes dónde te has metido». «Me he metido en un asunto de derecho público», respondió Mateo sin inmutarse. «Una apuesta hecha delante de testigos, con términos claros y cumplimiento verificable. En términos legales, eso constituye un contrato verbal válido». La palabra «legal» cayó sobre el grupo como jarra de agua fría. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Don Facundo controlaba no solo las tierras, sino también al juez local, al alcalde y al jefe de policía. Meterse en asuntos legales con él era como provocar a un jaguar con vara corta. «No hay ningún contrato», gruñó el hacendado. «Fue una broma, y cualquier juez con sentido común lo entenderá así. Una broma que usted repitió 3 veces delante de más de 20 testigos». Mateo sacó un pequeño teléfono de su bolsillo. «Incluso grabé los últimos minutos. Las grabaciones son evidencia admisible en tribunales de justicia». El color desapareció completamente del rostro de don Facundo. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida que no encontraba. Esperanza miraba la escena con una sensación de irrealidad. En media hora, su vida había dado un vuelco completo. De ser una jornalera más, había pasado ¿a qué exactamente? A dueña potencial de la hacienda más grande de la región. «Señora Morales», Mateo se dirigió a ella directamente, «¿tiene usted 2 pesos?»
La pregunta arrancó risas nerviosas de algunos espectadores. Esperanza metió la mano en su bolsillo y encontró algunas monedas sueltas. Entre ellas, 2 monedas de 1 peso que brillaron bajo la luz del atardecer. Sí, los tengo. Perfecto. Entonces solo necesitamos que don Facundo cumpla su palabra como caballero. Mateo sonrió, pero había acero en sus ojos. A menos, claro, que prefiera explicarle a un juez por qué considera aceptable burlarse de los trabajadores de su propia hacienda. Don Facundo miró a su alrededor. Los rostros que lo observaban ya no mostraban el respeto temeroso de siempre. Había algo nuevo en sus ojos, esperanza, y eso lo asustaba más que cualquier amenaza legal. «Esto no va a quedar así», murmuró entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo Esperanza y Mateo pudieran escucharlo. «Nadie me humilla en mi propia tierra». Se dirigió hacia su caballo con pasos duros, pero antes de montarse se volvió una última vez. «Disfruten su pequeña victoria. No va a durarles mucho». El sonido de los cascos del caballo alejándose quedó flotando en el aire como una promesa siniestra. Pero por primera vez en años, los trabajadores de El Robledal no bajaron inmediatamente la cabeza. Algo había cambiado, y todos lo sabían. Rosa fue la primera en romper el hechizo, abrazando a Esperanza con tanta fuerza que casi la tumba. «No puedo creerlo. Le ganaste. Le ganaste al mismísimo don Facundo», pero Esperanza no se sentía victoriosa. Sentía el peso de lo que venía, la certeza de que el hacendado no se quedaría cruzado de brazos. Conocía a hombres como él. Preferían quemar todo antes que perder. «Señora Morales». Mateo se acercó cuando los demás trabajadores comenzaron a dispersarse, llevándose la noticia a todos los rincones de la región. «Necesitamos hablar. Don Facundo tiene razón en una cosa. Esto no va a ser fácil». Esperanza miró hacia la casa grande en la distancia, donde ya se encendían las primeras luces del atardecer. Después miró el tractor, que había vuelto a su silencio, pero ahora parecía diferente, como un guerrero que hubiera demostrado que aún tenía lucha por dar. «Lo sé», respondió finalmente, «pero mi abuelo siempre decía que las cosas que valen la pena nunca son fáciles». «Entonces», Mateo extendió su mano, «acepta mi ayuda sin costo, por supuesto. Digamos que tengo debilidad por las causas imposibles». Esperanza estrechó la mano del joven abogado, sintiendo que acababa de sellar algo más importante que cualquier contrato. «Acepto, pero le advierto, don Facundo no va a jugar limpio. Entonces tendremos que ser más listos que él». Mientras el sol se ponía detrás de los cerros de Michoacán, los 3, Esperanza, Rosa y Mateo, permanecieron junto al tractor, cada uno sabiendo que acababan de encender algo mucho más poderoso que un motor viejo. Habían encendido la chispa de un cambio que don Facundo Villareal haría todo lo posible por apagar. La cantina, el Coyote Alegre. Nunca había visto tantos clientes un martes por la noche. La noticia del desafío del tractor se había extendido por todo el pueblo como incendio en pastizal seco, y cada versión que se contaba era más dramática que la anterior. En una mesa del fondo, don Facundo Villareal bebía tequila barato y mascaba su humillación junto con cacahuates salados. «No puede ser legal», murmuró por 5ª vez, dirigiéndose a Ramón Estrada, su capataz de confianza desde hacía 20 años. «Nadie pierde una hacienda por una apuesta estúpida, Ramón. Un hombre curtido por el sol y las decisiones difíciles». Movió su cerveza en círculos sobre la mesa manchada. «Patrón, usted lo dijo delante de medio mundo, y ese abogado que apareció no tiene cara de baboso». Don Facundo golpeó el vaso contra la mesa, haciendo saltar el líquido dorado. «Me importa un carajo qué cara tenga. Esta es mi tierra, Ramón. Mi familia ha sido dueña de esa hacienda por 3 generaciones. No voy a dejar que una pinche jornalera me la quite por 2 pesos». En la mesa de al lado, 3 trabajadores de la hacienda fingían no escuchar mientras bebían cerveza tibia,
pero cada palabra se grababa en sus memorias para ser repetida mañana en los campos. ¿Qué piensa hacer? Jefe. Don Facundo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venomoso. Esa tierra que heredó la muchacha. ¿Tú fuiste testigo del testamento del viejo Aurelio? No, patrón. Esas cosas se hacen en el pueblo. Con el notario. Exactamente. Los ojos del hacendado brillaron con malicia. Y los papeles pueden perderse, o pueden aparecer otros papeles, más viejos, más legítimos. Ramón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había trabajado para don Facundo lo suficiente para saber cuándo el hombre estaba cruzando líneas peligrosas. Patrón, falsificar documentos es delito federal. ¿Falsificar? Don Facundo sonrió, pero no había humor en su expresión. ¿Quién habla de falsificar? Simplemente vamos a recordar algunos papeles que todo mundo había olvidado. Resulta que mi abuelo le prestó dinero al abuelo de esa mujer hace muchos años y nunca le pagó con intereses. Esa deuda debe cubrir exactamente el valor de esa parcela. La mentira era tan descarada que Ramón tuvo que admirar la creatividad de su jefe, aunque no pudiera admirar su ética. Y si no funciona, don Facundo terminó su tequila de un trago, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta igual que su orgullo herido. Va a funcionar, y si no, tengo otros métodos. Esa muchacha va a descubrir que provocar a don Facundo Villareal es el error más grande de su vida. Mientras tanto, a 5 kilómetros de distancia, en la pequeña casa de adobe donde Esperanza vivía con su madre enferma, una conversación muy diferente tenía lugar alrededor de una mesa de madera gastada. ¿Estás segura de que esto es buena idea, mija? Doña Refugio, a pesar de sus 65 años y su artritis, conservaba la sabiduría aguda que había mantenido a su familia viva durante tantos años difíciles. Don Facundo es un hombre poderoso, y los hombres poderosos no pierden sin pelear. Esperanza sirvió té de hierbas en tazas despostilladas, sus manos más tranquilas de lo que se sentía por dentro. Lo sé, mamá, pero el abuelo me dejó esa tierra por algo, y después de lo que pasó hoy, siento como si él me estuviera diciendo que es hora de pelear. Rosa, que había insistido en quedarse para cenar, a pesar de que solo había frijoles y tortillas, asintió con vehemencia. Tu madre tiene razón en que don Facundo va a pelear, pero Esperanza también tiene razón. El abuelo Aurelio trabajó esa tierra toda su vida. No es justo que ahora llegue ese gordo baboso y se la quiera quitar así nada más. Doña Refugio miró a su hija con ojos que habían visto demasiadas decepciones. ¿Y ese abogado que apareció, de verdad crees que va a ayudarte sin querer algo a cambio? Era una buena pregunta. Esperanza había estado pensando en Mateo Sandoval toda la tarde. Su aparición había sido demasiado conveniente, su oferta de ayuda demasiado generosa para ser completamente inocente. No lo sé, mamá, pero ahora mismo es la única ayuda que tengo. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Las 3 mujeres se tensaron. Nadie visitaba después del anochecer sin una buena razón. Y las buenas razones habían sido escasas en sus vidas. Rosa se levantó para abrir, pero Esperanza la detuvo con un gesto. ¿Quién es? Mateo Sandoval, señora Morales. Disculpe la hora, pero necesitamos hablar urgentemente. Esperanza abrió la puerta, revelando al joven abogado con un folder bajo el brazo y expresión preocupada. ¿Pasó algo? Pueden pasar muchas cosas. Mateo miró a las 3 mujeres. Puedo pasar. Lo que tengo que decirle es importante. Doña Refugio estudió al extraño, con la suspicacia de quien había aprendido a desconfiar de las promesas fáciles. Adelante, joven, pero sepa que en esta casa no tenemos nada de valor que robar. Mateo sonrió a pesar de la seriedad del momento. Señora, después de lo que vi esta tarde, creo que esta casa tiene algo más valioso que el dinero. Dignidad, y eso es exactamente lo que don Facundo va a tratar de quitarles. Se sentó en la silla que Rosa le ofreció y abrió el folder sobre la mesa.
Esperanza, necesito que me cuente todo lo que sepa sobre los papeles de su abuelo, testamentos, escrituras, cualquier documento que pudiera estar relacionado con su herencia. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con la herencia? No con la herencia legítima. Pero don Facundo va a inventar problemas donde no los hay. Es su única salida. Mateo sacó una libreta y un bolígrafo. Cuénteme, ¿su abuelo tenía deudas? ¿Alguna vez mencionó haber pedido dinero prestado? Esperanza intercambió miradas con su madre. Nunca. El abuelo era muy orgulloso. Prefería pasar hambre antes que deber un centavo. ¿Y documentos? ¿Dónde guardaba sus papeles importantes? ¿En una caja de metal? Debajo de su cama. Pero revisé todo cuando murió. Solo encontré la escritura de la parcela, algunos recibos viejos, y se detuvo, recordando algo. ¿Qué? Había un sobre con papeles que no entendí. Cosas viejas, con letra muy antigua. Pensé que eran cartas o algo así. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Todavía los tiene? Sí, están en mi cuarto. Necesito verlos, mañana, porque si don Facundo va a hacer lo que creo que va a hacer, esos papeles podrían ser nuestra única defensa. Doña Refugio sirvió más té, sus movimientos lentos pero seguros. Joven Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué está ayudando a mi hija? Y no me venga con cuentos de justicia y causas nobles. En mi experiencia, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. Mateo guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. Tiene razón en desconfiar, señora. La verdad es que vine aquí por otro caso, un caso que tiene que ver con abuso de trabajadores agrícolas, y don Facundo Villareal está en el centro de mi investigación. La revelación cayó sobre la mesa como piedra en agua quieta. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Esperanza. Varios grupos de trabajadores han presentado denuncias por salarios impagos, condiciones de trabajo inseguras y amenazas. Pero cada vez que llegamos a los tribunales, los testigos se echan para atrás o desaparecen. Don Facundo tiene mucha influencia en esta región. Demasiada, murmuró Rosa. Exactamente. Pero lo que pasó hoy, esto es diferente. Fue público, fue documentado, y no puede hacer que desaparezca tan fácilmente. Si logramos que cumpla esa apuesta, no solo usted gana una hacienda, también demostramos que no es intocable. Esperanza se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, mirando hacia la oscuridad donde sabía que se extendían los campos que había trabajado desde niña. Entonces, esto es más grande que mi parcela, mucho más grande, pero también mucho más peligroso. Don Facundo no va a permitir que esto siente un precedente, va a pelear con todo lo que tiene. ¿Y usted cree que podemos ganar? Mateo cerró su libreta y miró a las tres mujeres. La vieja sabia, la amiga fiel y la guerrera accidental que acababa de despertar. Señora Esperanza, hace unas horas usted encendió un tractor que llevaba años muerto. Si puede hacer eso, tal vez pueda hacer cualquier cosa. Pero mientras hablaba, todos sabían que los motores eran mucho más fáciles de encender que la justicia en un lugar donde el poder tenía nombre y apellido. El amanecer llegó gris y amenazante sobre los campos de Michoacán. Con nubes pesadas que prometían tormenta, Esperanza se despertó antes del primer gallo, como había hecho toda su vida. Pero esta vez no se dirigió a los campos de don Facundo. Por primera vez en años, era dueña de su propio tiempo. Se vistió con su ropa de trabajo más limpia y caminó hacia la parcela heredada, donde el tractor esperaba como centinela silencioso. La máquina parecía diferente bajo la luz matutina, menos dramática pero más real, con su pintura descarapelada y sus años marcados en cada tornillo. «Buenos días, viejo amigo», murmuró acariciando el volante. «Ayer fuiste mi héroe, hoy necesito que seas mi herramienta de trabajo». El motor arrancó al segundo intento, ronroneando con la satisfacción de quien había probado su valor.
Esperanza pasó la siguiente hora familiarizándose nuevamente con los controles, recordando las lecciones de su abuelo mientras trazaba surcos experimentales en la tierra seca. Estaba tan concentrada en su trabajo que no notó la camioneta que se detenía al borde del camino hasta que escuchó el portazo. Don Facundo caminaba hacia ella, acompañado de un hombre que no conocía, alto, vestido con traje barato pero limpio, portando un maletín de cuero gastado. Sus rostros no prometían nada bueno. Esperanza apagó el tractor y se bajó, limpiándose las manos en el delantal. «Don Facundo, madrugó usted hoy. Vengo a resolver este malentendido de una vez por todas», respondió el hacendado, su voz más controlada que el día anterior, pero con una tensión subyacente que no auguraba nada bueno. «Te presento al licenciado Vargas, del Registro Público de la Propiedad». El hombre del traje dio un paso adelante, su sonrisa profesional no llegando a sus ojos. «Señora Morales, lamento mucho tener que informarle que ha surgido un problema con la herencia de su abuelo». Esperanza sintió que se le encogía el estómago, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué tipo de problema?» Vargas abrió su maletín y sacó varios documentos amarillentos que parecían considerablemente más viejos que cualquier papel que Esperanza hubiera visto en la casa de su abuelo. Resulta que su abuelo, Aurelio Morales, tenía una deuda pendiente con la familia Villareal, una deuda considerable, contraída en 1987, que nunca fue saldada. «Eso es imposible. Mi abuelo jamás pidió dinero prestado. Los documentos dicen lo contrario», intervino don Facundo, su sonrisa tan falsa como un billete de 3 pesos. «Resulta que mi padre le prestó 50,000 pesos para comprar precisamente esta parcela. Con intereses acumulados durante todos estos años, la deuda asciende a exactamente el valor actual del terreno». Esperanza tomó los papeles con manos temblorosas. Los documentos parecían auténticos, con sellos oficiales y firmas que podrían ser de su abuelo, pero algo se sentía terriblemente mal. Esto no puede ser real, es completamente legal», dijo Vargas, su tono burocráticamente neutral. «Lamentablemente, esto significa que la parcela debe ser embargada para saldar la deuda». Don Facundo, en un gesto de generosidad, está dispuesto a cancelar la deuda y permitirle quedarse en la propiedad como trabajadora. La trampa era perfecta, legal en apariencia y devastadora en realidad. Esperanza se encontraba exactamente donde había estado 24 horas antes, sin tierra y dependiendo de la generosidad de don Facundo. «¿Y si no acepto?», don Facundo se encogió de hombros con exagerada indiferencia. «Entonces tendremos que proceder con el embargo, y tú y tu madre tendrán que buscar otro lugar donde vivir. Una lástima». Considerando la edad y la enfermedad de doña Refugio, la amenaza velada hacia su madre hizo que la sangre de Esperanza hirviera. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de otra camioneta interrumpió la conversación. Mateo Sandoval se bajó del vehículo con rapidez, claramente agitado. Detrás de él venía Rosa, y para sorpresa de Esperanza, una mujer mayor, a la que no conocía. «¡Esperanza! ¡No firme nada!», gritó Mateo mientras se acercaba corriendo. Don Facundo y Vargas intercambiaron miradas nerviosas. «Licenciado Sandoval», dijo Vargas con frialdad profesional. «No esperábamos verlo aquí». «Seguramente que no». Mateo llegó junto a Esperanza, respirando agitadamente, especialmente considerando que acaban de intentar presentar documentos falsificados como evidencia legal. «Perdón», Vargas se irguió con indignación fingida. «Estos documentos son completamente auténticos y están debidamente registrados». «¿Registrados cuándo?». Mateo sacó su propio folder. «Porque según mis investigaciones en el archivo municipal, estos documentos fueron encontrados y registrados exactamente ayer por la noche. Después de las 8,
Una hora muy extraña para trabajo de archivo, ¿no le parece? El silencio que siguió fue tan pesado como las nubes de tormenta que se acumulaban sobre sus cabezas. Además, continuó Mateo, dirigiéndose ahora a la mujer mayor que lo acompañaba, me gustaría presentarles a doña Carmen Medina, quien trabajó como cocinera en la hacienda de la familia Villareal desde 1975 hasta 2010. La mujer, de unos 70 años, pero con ojos brillantes y alerta, dio un paso adelante. Conozco todos los papeles importantes que pasaron por esa casa, dijo con voz clara, y jamás vi nada sobre un préstamo al señor Aurelio. Además, conozco la letra del difunto don Roberto Villareal, porque firmaba las órdenes de compra de la cocina. Esa firma señaló los documentos. No es suya. Don Facundo había perdido todo el color de la cara. Esta mujer no sabe de lo que habla. Es una empleada despedida con resentimientos. ¿Resentimientos? Doña Carmen se irguió con toda la dignidad de sus años. Resentimientos por haber trabajado honestamente 35 años para su familia, por haber guardado silencio cuando usted empezó a robar los salarios de los trabajadores después de que murió su padre. La acusación cayó como rayo en campo abierto. Vargas comenzó a guardar precipitadamente los documentos falsos. Esto es una pérdida de tiempo. Los documentos están en orden y los documentos son falsos, interrumpió Mateo. Y lo que es peor, constituyen un delito federal. Falsificación de documentos públicos es un cargo serio. Licenciado Vargas. Vargas miró nerviosamente a don Facundo, quien a su vez miraba a doña Carmen como si hubiera visto un fantasma. Tú, murmuró el hacendado. ¿Qué más sabes, vieja entrometida? Sé muchas cosas, respondió doña Carmen sin intimidarse. Sé de los 2 juegos de libros de contabilidad, sé de los salarios que nunca se pagaron completos, sé de las amenazas a las familias que se quejaban, y sé que su padre se estaría muriendo de vergüenza si viera en qué convirtió usted su hacienda. Don Facundo dio un paso amenazante hacia la anciana, pero Rosa se interpuso rápidamente. No se atreva a tocarla. Esto no ha terminado, gruñó don Facundo. Ni por asomo. Tiene razón, dijo Mateo tranquilamente. No ha terminado, porque mañana por la mañana voy a presentar una denuncia formal contra usted por falsificación de documentos, fraude e intimidación de testigos, y doña Carmen no va a ser mi único testigo. Vargas ya estaba caminando hacia la camioneta. Don Facundo, yo no puedo estar involucrado en esto. Los riesgos legales son demasiado altos. ¡Cobarde!, le gritó el hacendado, pero el burócrata corrupto ya se había montado en el vehículo y arrancaba el motor. Don Facundo se quedó solo, enfrentando a un grupo que ya no lo temía como antes. Sus ojos recorrieron cada rostro, memorizando cada cara para futuras venganzas. «Van a lamentarlo», murmuró. «Todos van a lamentarlo». Se dirigió a su camioneta, pero antes de subirse, se volvió una última vez hacia Esperanza. «Especialmente tú, muchacha. Nadie me humilla 2 veces y vive para contarlo». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico mientras el hacendado se alejaba, levantando una nube de polvo que pareció oscurecer más el cielo, ya amenazante. Esperanza se sentó en el borde del tractor, sintiendo que las piernas le temblaban por primera vez en 2 días. ¿De verdad se acabó?, preguntó Rosa. Mateo y doña Carmen intercambiaron miradas que no prometían tranquilidad. «No», respondió la anciana. «Esto apenas empieza. Don Facundo tiene muchos recursos y pocos escrúpulos. La próxima vez va a jugar más sucio». «Entonces tenemos que estar preparados», dijo Esperanza, encontrando fuerza en su propia voz. «Mi abuelo no me enseñó solo a reparar tractores, me enseñó a no rendirme jamás». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre los campos de Michoacán, pero por primera vez en años,
Esperanza Morales no corrió a refugiarse, se quedó allí, bajo la tormenta que se avecinaba, sintiendo que había encontrado algo más valioso que cualquier tierra, la certeza de que vale la pena pelear por lo que es justo. La tormenta que había amenazado toda la mañana finalmente estalló al mediodía, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo y obligando a todos los habitantes de la región a refugiarse en sus casas. Pero en la modesta vivienda de adobe de la familia Morales, la tempestad afuera parecía menos intensa que la que se había desatado en sus corazones. Esperanza, Mateo, Rosa y doña Carmen se habían reunido alrededor de la mesa de la cocina, donde los documentos que Esperanza había encontrado entre las pertenencias de su abuelo estaban esparcidos como piezas de un rompecabezas antiguo. Doña Refugio servía café de olla y observaba en silencio. Su sabiduría de años, diciéndole que estaba presenciando algo que cambiaría el destino de su familia para siempre. «Miren esto», murmuró Mateo, señalando una hoja amarillenta escrita con tinta descolorida. «Mariliu, es una carta fechada en 1985, dirigida al entonces gobernador del estado. Esperanza se acercó para leer por encima del hombro del abogado. Estimado señor gobernador, por medio de la presente, los trabajadores abajo firmantes queremos denunciar las irregularidades que se cometen en la hacienda El Robledal, propiedad de don Roberto Villareal». Su voz se fue apagando mientras comprendía la magnitud de lo que tenía ante sus ojos. «Tu abuelo guardó evidencia durante décadas», dijo doña Carmen, sus dedos arrugados, pasando sobre los papeles con reverencia. «Mira, aquí hay copias de recibos de salario que nunca se pagaron completos, y esta…» tomó otra hoja. «Es una lista de trabajadores que fueron amenazados o despedidos por quejarse». Rosa silbó suavemente. «¿Por qué nunca hizo nada con todo esto? Porque en aquellos tiempos era más peligroso todavía», respondió doña Carmen. «Don Roberto tenía menos escrúpulos que su hijo, si eso es posible, y el gobernador de entonces era su compadre. Presentar una denuncia así era firmar una sentencia de muerte». Mateo continuaba revisando documento tras documento, su excitación creciendo con cada descubrimiento. «Esto es increíble. Hay evidencia de fraude fiscal, abuso laboral sistemático, soborno a funcionarios. Su abuelo documentó todo, Esperanza, todo. Pero, ¿por qué?», preguntó Esperanza. «Si sabía que no podía hacer nada, ¿para qué guardar todo esto?». La respuesta llegó en forma de una carta más, esta con fecha más reciente, apenas 6 meses antes de la muerte de Aurelio. Estaba dirigida a Esperanza. «Mi hija querida», leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Espero que para entonces tengas la fuerza que yo nunca tuve para hacer justicia. Estos papeles son mi herencia más importante. No pude usarlos en mi tiempo, pero tal vez tú puedas usarlos en el tuyo. La verdad siempre encuentra su momento. Tu abuelo que te ama, Aurelio». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Esperanza sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión, de propósito encontrado. «Él sabía», susurró. «De alguna manera sabía que esto iba a pasar. Los viejos sabios siempre saben», murmuró doña Refugio desde su rincón. «Tu abuelo vio en ti la fuerza que él no tuvo, pero también vio que vivirías en tiempos donde esa fuerza podría servir de algo». Mateo organizaba los documentos en pilas separadas, su mente legal ya estructurando un caso. «Con esto tenemos material para por lo menos 5 demandas diferentes: fraude fiscal, abuso laboral, intimidación de testigos. Don Facundo no solo va a perder la apuesta, va a perder su libertad». «¿Pero funcionará?», preguntó Rosa. «Digo, muchos de estos papeles son muy viejos y don Facundo sigue teniendo influencias». «Las influencias se compran», respondió doña Carmen secamente.
Pero cuando tienes evidencia sólida y testigos dispuestos a hablar, hasta las influencias tienen límites, como si hubiera estado esperando esa declaración. El sonido de vehículos acercándose por el camino de lodo interrumpió la reunión. Esperanza se asomó por la ventana y vio 3 camionetas deteniéndose frente a su casa. Hombres bajaron de ellas, pero no eran empleados de don Facundo. «Son policías», anunció sintiendo que el estómago se le contraía. Mateo se levantó rápidamente y comenzó a guardar los documentos. «Escondan todo esto. Si vienen a allanar, no pueden llevarse evidencia sin una orden específica». Los golpes en la puerta llegaron antes de que pudieran terminar de organizar los papeles. Esperanza respiró profundo y abrió, revelando a un comandante de policía que conocía de vista pero con quien nunca había hablado. «Señora Esperanza Morales». «Sí, comandante Jiménez. Venimos a investigar una denuncia de alteración del orden público y amenazas contra un ciudadano prominente». Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Don Facundo se había adelantado, utilizando su influencia para convertirse de agresor en víctima. «¿Qué tipo de amenazas?» «Don Facundo Villareal reportó que usted y sus asociados lo intimidaron esta mañana, amenazándolo con violencia física si no cumplía con demandas irracionales relacionadas con una supuesta apuesta. La inversión de la realidad era tan descarada que Rosa no pudo contenerse». «Eso es mentira. Él fue quien nos amenazó a nosotros». El comandante miró a Rosa con expresión aburrida. «¿Y tienen testigos de esas supuestas amenazas?» «Tenemos testigos de todo», intervino Mateo, mostrando su identificación profesional. «Mateo Sandoval, abogado, y le aseguro, comandante, que aquí los únicos que han cometido delitos han sido don Facundo y sus cómplices». «¿Cómplices? El licenciado Vargas, por ejemplo, ¿sabe usted que intentó presentar documentos falsificados como evidencia legal?» Por primera vez, el comandante pareció genuinamente sorprendido. «Documentos falsificados». Mateo sacó las copias que había hecho de los papeles falsos antes de que Vargas pudiera llevárselos. Documentos que supuestamente databan de 1987, pero que fueron registrados oficialmente ayer por la noche. «¿Le parece normal, comandante?» Jiménez tomó los papeles y los examinó con ojo experto. Su expresión cambió gradualmente de aburrimiento profesional a interés genuino. Esto es serio. Falsificación de documentos públicos es delito federal. Exactamente lo que trataba de explicarle al licenciado Vargas esta mañana», dijo Mateo. Pero él prefirió huir antes que enfrentar las consecuencias. El comandante miró a su alrededor, claramente recalculando la situación. «¿Tienen más evidencia de estas irregularidades?» Esperanza intercambió miradas con Mateo, quien asintió casi imperceptiblemente. «Comandante, ¿podemos confiar en usted o está también en la nómina de don Facundo?» La pregunta directa tomó a Jiménez por sorpresa. Se quedó callado por un momento, mirando la lluvia que continuaba cayendo. «Señora, llevo 20 años siendo policía en esta región. He visto muchas cosas. He tenido que hacer la vista gorda en muchas otras». Su voz se volvió más grave. «Pero falsificar documentos oficiales, eso cruza una línea que no puedo ignorar». «Entonces entre», dijo doña Refugio desde la cocina, «y cierre la puerta. Tenemos mucho que enseñarle durante las siguientes 2 horas, mientras la tormenta rugía afuera». El comandante Jiménez revisó décadas de evidencia que Aurelio Morales había recopilado pacientemente. Con cada documento, con cada testimonio de doña Carmen, su expresión se volvía más seria. Esto es sistemático», murmuró finalmente. «No es solo un patrón abusivo, es una organización criminal que ha operado durante décadas». «¿Y qué puede hacer al respecto?», preguntó Esperanza. Jiménez se recostó en su silla, el peso de la decisión que tenía que tomar, visible en sus hombros. «Oficialmente no puedo hacer mucho. Don Facundo tiene contactos hasta en la capital del estado, pero extraoficialmente
Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Extraoficialmente, han estado llegando investigadores federales a la región. Parece que alguien más alto en la cadena alimentaria ya estaba investigando irregularidades en las haciendas de la zona. Esta evidencia podría ser exactamente lo que estaban buscando. Mateo sonrió por primera vez en todo el día. Investigadores federales. No puedo darle nombres ni fechas, pero digamos que si ustedes presentaran una denuncia formal, con toda esta evidencia, mañana por la mañana, bueno, podría llegar a oídos interesados muy rápidamente. Esperanza sintió que algo cambiaba en el aire de la habitación. Ya no se trataba solo de su parcela, ni siquiera de la apuesta del tractor. Se trataba de justicia para décadas de abusos, para generaciones de trabajadores que habían sufrido en silencio. Comandante, dijo finalmente, mi abuelo guardó estos documentos durante más de 30 años. Esperando el momento correcto, creo que ese momento ha llegado. Jiménez asintió lentamente. Entonces mañana, a primera hora, los espero en la comandancia, pero por ahora. Se levantó y caminó hacia la puerta. Oficialmente vine aquí a investigar una denuncia sin fundamento. Y oficialmente no encontré evidencia de ningún delito por parte de ustedes. Después de que se fue, los 5 se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿De verdad creen que podemos ganar?, preguntó Rosa finalmente. Esperanza miró hacia la ventana, donde la tormenta comenzaba a amainar. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, iluminando los campos que su abuelo había trabajado toda su vida. Rosa, hace 2 días yo era solo una jornalera más. Ayer encendí un tractor y gané una apuesta imposible. Hoy descubrí que mi abuelo me dejó armas para pelear una guerra que comenzó mucho antes de que yo naciera. Se volvió hacia sus amigos, sus ojos brillando con una determinación que no sabía que poseía. No sé si podemos ganar, pero sé que ya no puedo perder, porque si perdemos nosotros, pierden todos los que vengan después. Afuera la tormenta había pasado, pero dentro de la pequeña casa de adobe, otra tormenta estaba a punto de desatarse, una tormenta de justicia que había estado gestándose durante 30 años y que finalmente había encontrado los vientos adecuados para cambiar el paisaje de poder de toda la región. El Painluque del amanecer del jueves llegó cristalino después de la tormenta, como si la lluvia hubiera lavado no solo el polvo de los campos, sino también las últimas dudas de Esperanza. Se levantó antes del alba, pero esta vez no por costumbre, sino por una energía nerviosa que la había mantenido despierta la mayor parte de la noche, mientras preparaba café para toda la casa. Ahora incluía a Mateo, que había dormido en el sofá por seguridad. Escuchó el sonido familiar de motores acercándose, pero esta vez no sintió miedo. Algo había cambiado fundamentalmente en ella durante los últimos días. Esperanza. La voz de Rosa llegó desde la ventana. Hay como 10 camionetas afuera, pero no son de don Facundo. Mateo se despertó inmediatamente, sus instintos de abogado activándose. «¿Policías? No lo creo», respondió Rosa. «Se ven más. Oficiales». Como gobierno, Esperanza salió al patio delantero y se encontró con una escena que parecía sacada de una película. Vehículos oficiales con placas federales, hombres y mujeres en trajes formales, y en el centro de todo, una mujer de mediana edad que irradiaba autoridad natural. «Señora Esperanza Morales», preguntó la mujer, acercándose con una sonrisa profesional pero cálida. «Soy la licenciada Patricia Herrera, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Podemos hablar?» Esperanza sintió que el mundo se movía en cámara lenta. Todo lo que había pasado en los últimos días había llevado a este momento. Por supuesto, adelante. La comitiva que entró a su humilde casa incluía investigadores federales, auditores fiscales y un notario público.
Esperanza sirvió café en todas las tazas que pudo encontrar, sintiendo la surrealidad de la situación. «Señora Morales», comenzó la licenciada Herrera, «hemos estado investigando irregularidades en varias haciendas de la región durante los últimos 6 meses. Ayer por la noche recibimos información que podría ser crucial para nuestro caso». Mateo intercambió miradas significativas con Esperanza. El comandante Jiménez cumplió su palabra. Murmuró: «Efectivamente, y después de revisar preliminarmente la evidencia que ustedes han recopilado, puedo decirles que lo que tenemos aquí trasciende el fraude local. Estamos viendo un patrón de corrupción que involucra funcionarios estatales, evasión fiscal sistemática y violación de derechos laborales a gran escala». Uno de los investigadores, un hombre joven con lentes, levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «Estos registros son extraordinarios. Décadas de documentación meticulosa. Su abuelo era contador o algún tipo de investigador. Era mecánico», respondió Esperanza con orgullo. «Pero también era un hombre que creía en la justicia». La licenciada Herrera sonrió. «Y parece que le heredó esa creencia, señora Morales. Lo que ustedes han hecho al presentar esta evidencia va a permitir que finalmente hagamos justicia, no solo en este caso, sino en muchos otros relacionados». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Rosa, que había estado siguiendo la conversación desde la puerta de la cocina. «Significa que don Facundo Villareal va a enfrentar cargos federales por fraude fiscal, violación de derechos laborales, intimidación de testigos y falsificación de documentos públicos. Y esos son solo los cargos que podemos probar inmediatamente». Esperanza se sentó lentamente. La magnitud de lo que estaba sucediendo comenzaba a asentarse en su mente. «¿Y qué pasa con la hacienda, con la apuesta?». La procuradora intercambió miradas con el notario público. «Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Según nuestros auditores, don Facundo debe al Estado más de 3 millones de pesos en impuestos no pagados. La hacienda va a ser embargada por el gobierno federal». «Pero», intervino el notario, «existe un precedente legal para casos como este. Cuando una propiedad es embargada por deudas fiscales derivadas de abuso laboral, los trabajadores afectados tienen derecho preferencial de compra a precio de costo». Esperanza parpadeó varias veces, sin comprender completamente. «¿Qué significa eso en términos simples, Mateo?», que había estado calculando mentalmente. Sonrió ampliamente. «Significa que ustedes, los trabajadores de la hacienda, pueden formar una cooperativa y comprar la propiedad por una fracción de su valor real. El gobierno federal está interesado en crear ejemplos positivos de justicia social». «¿Una cooperativa?», susurró Rosa. «Imaginen», dijo la licenciada Herrera, «la hacienda El Robledal, operada por y para los trabajadores que la han mantenido productiva durante décadas, sería un modelo para toda la región». Por primera vez, desde que había comenzado todo este asunto, Esperanza se sintió abrumada, no por el miedo, sino por la enormidad de las posibilidades que se abrían ante ella. «Pero yo no sé nada sobre manejar una hacienda». Doña Carmen, que había estado escuchando desde su rincón, soltó una carcajada seca. «Niña, tú sabes más sobre esa hacienda que don Facundo. Has trabajado cada campo, conoces cada animal, puedes reparar cualquier máquina. Lo único que no sabías era que tenías derecho a ser dueña de tu propio trabajo. Además», agregó Mateo, «no estarías sola, sería una cooperativa. Todos los trabajadores serían socios, todos tendrían voz en las decisiones». Uno de los investigadores levantó la vista de su laptop. «Licenciada Herrera, acaba de llegar la orden de arresto para Villareal y sus cómplices. ¿Procedemos?». «Procedan». El investigador habló por radio. Y en cuestión de minutos, las camionetas oficiales se dirigían hacia la hacienda. Esperanza los vio partir desde su ventana, sintiendo que estaba presenciando el final de una era. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora»,
respondió la procuradora. Ustedes deciden qué tipo de futuro quieren construir. El gobierno federal está dispuesto a apoyar la transición con créditos blandos, asistencia técnica y programas de capacitación. Pero la decisión final es de ustedes. Esperanza caminó hacia la ventana que daba a los campos. A lo lejos podía ver la silueta de la casa grande de la hacienda, donde en este mismo momento don Facundo estaría enfrentando las consecuencias de décadas de abusos. «Rosa», dijo finalmente, «ve a buscar a todos los trabajadores, a todos. Necesitamos tener una junta». «¿Estás segura?». Esperanza se volvió hacia su amiga, y Rosa vio en sus ojos algo que no había estado ahí una semana antes. La seguridad absoluta de una mujer que había encontrado su propósito. Mi abuelo guardó evidencia durante 30 años, esperando este momento. Mi madre trabajó esta tierra toda su vida sin recibir lo que merecía. Tú y yo hemos sudado bajo este sol desde que éramos niñas, enriqueciendo a hombres que nunca nos vieron como seres humanos. Se dirigió hacia la puerta, su voz creciendo en fuerza con cada palabra. No voy a dejar pasar esta oportunidad de crear algo diferente, algo donde el trabajo honesto sea recompensado, donde los niños de los trabajadores puedan ir a la universidad, donde nadie tenga que elegir entre su dignidad y su sustento. Cuando Rosa salió corriendo para reunir a los trabajadores, Esperanza se quedó parada en su patio, mirando hacia los campos que habían visto nacer una revolución silenciosa. En unas pocas horas, esos mismos campos serían trabajados por sus propios dueños. La licenciada Herrera se acercó a ella. ¿Sabe qué es lo más extraordinario de todo esto, señora Morales? Que todo empezó con un tractor viejo y una apuesta imposible. A veces la justicia necesita solo una chispa para encender un cambio que estaba esperando su momento. Esperanza sonrió, pensando en su abuelo. Él siempre decía que las máquinas hablan. Lo que no me dijo es que a veces dicen cosas que cambian el mundo. 6 meses después, la transformación de la hacienda El Robledal había superado las expectativas más optimistas de todos los involucrados. Lo que antes era una propiedad privada manejada con mano de hierro, se había convertido en la cooperativa agrícola Aurelio Morales, un modelo de gestión colectiva que estaba atrayendo visitantes y estudiosos de toda la región. Esperanza se encontraba en lo que antes había sido la oficina privada de don Facundo, ahora convertida en el centro de operaciones democrático de la cooperativa. Las paredes, antes decoradas con fotografías del hacendado con políticos corruptos, ahora mostraban imágenes de las familias trabajadoras y los proyectos comunitarios que habían florecido bajo la nueva administración. «Los números del último trimestre son increíbles», anunció Rosa, que había asumido el cargo de tesorera de la cooperativa. «No solo hemos pagado todas las deudas fiscales pendientes, sino que hemos tenido suficiente excedente para establecer el fondo de becas universitarias». Un murmullo de aprobación recorrió la sala donde se habían reunido los 32 socios de la cooperativa para su junta mensual. Entre ellos estaba doña Carmen, ahora encargada del nuevo comedor comunitario, y Pedro, el mismo que había cronometrado la apuesta del tractor y ahora fungía como coordinador de mantenimiento de maquinaria. «¿Y qué noticias tenemos del programa de vivienda?», preguntó Esperanza. Un hombre joven levantó la mano. Era Joaquín, hijo de uno de los antiguos vaqueros que había regresado de la ciudad al enterarse de las oportunidades que ofrecía la cooperativa. Las primeras 5 casas estarán listas para fin de año. Casas de verdad, con agua corriente, electricidad y espacio para que las familias crezcan con dignidad. Los aplausos que siguieron tenían un sabor especial. No eran aplausos de empleados agradeciendo favores de un patrón, sino de propietarios celebrando logros propios. Mateo, que había establecido su práctica legal permanentemente en el pueblo, para apoyar no solo a la cooperativa,
sino a otros proyectos similares en la región. Se levantó con un folder en la mano. Tengo una noticia que creo que les va a gustar. La Secretaría de Agricultura Federal quiere usar nuestra cooperativa como modelo piloto para un programa nacional. Si aceptamos, recibiremos financiamiento adicional para expandir operaciones y crear un centro de capacitación para otras cooperativas. ¿Qué opinas tú, Esperanza?, preguntó doña Carmen. Al final, tú fuiste quien encendió todo esto. Esperanza miró a su alrededor, viendo rostros que habían cambiado dramáticamente en 6 meses. Donde antes había resignación, ahora había esperanza. Donde antes había miedo, ahora había confianza. Donde antes había divisiones entre patrones y empleados, ahora había un equipo unido por objetivos comunes. Creo que mi abuelo estaría orgulloso, respondió finalmente. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitamos votación. Así es como hacemos las cosas aquí. La votación fue unánime. La cooperativa Aurelio Morales se convertiría en el centro de un programa nacional para democratizar la agricultura mexicana. Después de la junta, mientras los socios se dispersaban hacia sus casas o hacia los campos para las labores de la tarde, Esperanza caminó sola hacia el lugar donde todo había comenzado, la pequeña parcela donde aún estaba el viejo tractor Massey Ferguson. La máquina ahora tenía pintura nueva y funcionaba perfectamente, pero Esperanza había insistido en mantenerla exactamente donde su abuelo la había dejado. Se había convertido en una especie de monumento no oficial al poder de los sueños imposibles. Pensando en todo lo que ha cambiado, la voz de Mateo la sorprendió. No lo había escuchado acercarse. Pensando en todo lo que no ha cambiado, respondió. Sigue siendo la misma tierra, el mismo cielo, el mismo trabajo duro, solo que ahora el trabajo beneficia a quien lo hace. Mateo se sentó en una piedra cercana. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado esa apuesta imposible? Esperanza sonrió, recordando el momento exacto cuando don Facundo había hecho su desafío burón. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que él tenía razón. Esa apuesta era imposible para cualquier persona normal, pero mi abuelo me enseñó que cuando tienes las herramientas correctas y sabes cómo usarlas, lo imposible solo significa no intentado todavía. Y don Facundo, ¿alguna vez piensas en él? La pregunta hizo que Esperanza guardara silencio por un momento. Don Facundo había sido condenado a 8 años de prisión por los cargos federales, y sus propiedades restantes habían sido embargadas para pagar las compensaciones a los trabajadores afectados por décadas de abusos. Pienso en que tuvo todas las oportunidades del mundo para hacer lo correcto. Nació en una posición de poder, heredó tierras fértiles, tuvo acceso a educación y recursos que nosotros nunca tuvimos, y eligió usar todo eso para abusar de quienes tenían menos. Se volvió hacia Mateo, sus ojos reflejando una sabiduría que había ganado a través de la experiencia. Nosotros no tuvimos las mismas ventajas, pero tuvimos algo que él nunca tuvo, la comprensión de que el poder real no viene de pisotear a otros, sino de levantarlos contigo. Un grupo de niños corrió por el campo cercano, jugando después de la escuela. Eran hijos de los socios de la cooperativa, niños que crecerían sabiendo que sus padres eran dueños de la tierra que trabajaban, que tendrían acceso a educación universitaria, que nunca tendrían que elegir entre dignidad y supervivencia. Esos niños van a cambiar México, murmuró Mateo. Ya lo están cambiando, respondió Esperanza. Solo con existir, solo con crecer en un mundo donde ven que la justicia es posible, ya están creando un futuro diferente. El sol comenzaba a ponerse, pintando los campos de oro como lo había hecho durante miles de años. Pero ahora, por primera vez en décadas, esa luz dorada iluminaba tierras trabajadas por manos libres. Rosa apareció corriendo por el sendero, agitando un papel en el aire. Esperanza, Mateo, tienen que ver esto. Cuando llegó junto a ellos,
Respirando agitadamente, les mostró una carta oficial. Acaba de llegar del gobierno federal. Nos están invitando a presentar nuestro modelo en la Conferencia Internacional de Desarrollo Rural Sostenible. En la Ciudad de México van a venir representantes de todo el mundo. Esperanza tomó la carta, leyéndola con cuidado. Era real. La pequeña cooperativa que había nacido de una apuesta imposible, ahora era reconocida como un ejemplo internacional de justicia social y desarrollo sostenible. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Rosa, saltando de emoción. Vamos a mostrarle al mundo entero que se puede hacer diferente. Esperanza dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo. Después caminó hasta el tractor y puso su mano sobre el volante gastado. Abuelo, susurró, espero que puedas ver todo esto. Aquella semillita que plantaste finalmente se convirtió en bosque. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles, como si el espíritu del viejo Aurelio estuviera respondiendo con su aprobación, mientras los tres amigos caminaban de vuelta hacia la casa principal, que ahora albergaba oficinas comunitarias y un centro de capacitación. Esperanza sintió una paz profunda que no había experimentado jamás. No era la paz del descanso, sino la paz de quien sabe que está exactamente donde debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer. El tractor se quedó solo en el campo, como centinela silencioso de una revolución que había comenzado con una apuesta imposible y que ahora se extendía mucho más allá de las fronteras de Michoacán, llevando un mensaje simple pero poderoso a todo el que quisiera escucharlo: que la dignidad humana no se negocia, que la justicia siempre encuentra su momento, y que a veces los cambios más grandes del mundo comienzan con el sonido de un motor viejo que decide volver a la vida. De triste, 5 años habían pasado desde aquel día memorable cuando Esperanza encendió el tractor que cambió su destino, y la historia de la cooperativa Aurelio Morales se había convertido en leyenda no solo en Michoacán, sino en todo México y más allá. La pequeña parcela heredada había crecido hasta abarcar no solo la antigua hacienda El Robledal, sino también 3 propiedades vecinas cuyos dueños, inspirados por el modelo cooperativo, habían decidido unirse al proyecto en la ceremonia de 5º aniversario, celebrada en lo que ahora era conocido como la Plaza Aurelio Morales, construida exactamente donde había estado estacionado el tractor durante décadas. Esperanza se encontraba frente a una multitud que incluía no solo a los miembros de la cooperativa y sus familias, sino también a delegados internacionales, funcionarios gubernamentales y representantes de medios de comunicación de varios países. Cuando mi abuelo guardó aquellos documentos en su caja de metal, decía Esperanza al micrófono, su voz clara y segura, no podía imaginar que estaba plantando las semillas de lo que vemos hoy, pero él entendía algo fundamental, que la justicia, como las semillas, necesita tiempo, cuidado y condiciones adecuadas para florecer. El público, que incluía a muchos de los niños que habían crecido en la cooperativa y ahora eran estudiantes universitarios becados, escuchaba con la atención reverente que se reserva para momentos históricos. Hoy, nuestra cooperativa no solo es autosuficiente, sino que genera excedentes que hemos invertido en educación, salud y desarrollo comunitario. Tenemos una escuela técnica que ha graduado a más de 200 jóvenes en agricultura sostenible. Tenemos un centro de salud que atiende no solo a nuestras familias, sino a toda la región. Tenemos un programa de microcréditos que ha ayudado a establecer 20 cooperativas similares en 5 estados diferentes. Los aplausos interrumpieron su discurso, pero Esperanza levantó la mano pidiendo silencio. Pero lo más importante de todo es que hemos demostrado que existe otra manera de vivir, una manera donde el trabajo dignifica a quien lo realiza.
donde los beneficios se comparten equitativamente, donde las decisiones se toman democráticamente y donde nadie se queda atrás. En la primera fila, doña Refugio, ahora de 70 años pero con ojos que brillaban de orgullo, secaba lágrimas discretas. A su lado, Rosa aplaudía con entusiasmo, llevando en brazos a su hija pequeña, la primera generación que crecería completamente libre en las tierras de la cooperativa. Sin embargo, continuó Esperanza, no estamos aquí para celebrar solo lo que hemos logrado. Estamos aquí para comprometernos con lo que aún debemos hacer, porque mientras exista una sola familia que tenga que elegir entre dignidad y supervivencia, nuestro trabajo no habrá terminado. Mateo, que ahora dirigía una fundación legal que apoyaba la creación de cooperativas en todo el país, se acercó al pódium cuando Esperanza terminó su discurso. Hace 5 años, dijo al micrófono, fui testigo de un milagro. Vi a una mujer encender un tractor en 2 minutos y, sin saberlo, encender también la esperanza de miles de personas. Hoy puedo decirles que ese milagro se ha multiplicado. El modelo de la cooperativa Aurelio Morales ha inspirado la creación de más de 100 cooperativas similares, beneficiando directamente a más de 10.000 familias. La multitud estalló en aplausos, pero Mateo alzó la voz para continuar. Pero el verdadero milagro no fueron los números. El verdadero milagro fue ver cómo personas que habían sido enseñadas a creer que no tenían poder, descubrieron que, juntas, tenían el poder de cambiar el mundo. Después de las ceremonias oficiales, cuando los visitantes se habían ido y las cámaras se habían guardado, Esperanza caminó sola hacia el monumento al tractor. La vieja máquina Massey Ferguson ya no estaba allí. Ahora residía en un lugar de honor en el Museo de la Cooperativa. Pero en su lugar se alzaba una escultura de bronce que capturaba el momento exacto cuando el motor había cobrado vida. A los pies de la escultura, una placa de mármol llevaba las palabras que Esperanza había elegido personalmente. En memoria de todos los que sembraron para que otros cosecharan, su sacrificio no fue en vano. Pensando en el abuelo, la voz familiar de doña Carmen la hizo sonreír. La anciana, ahora de 80 años pero todavía vigorosa, se acercó lentamente. Siempre pienso en él cuando vengo aquí. A veces siento como si estuviera esperando que me diga si estamos haciendo las cosas bien. Doña Carmen se rió suavemente. Niña, después de 5 años y todos estos logros, todavía tienes dudas. No dudas sobre lo que hemos hecho, pero sí dudas sobre lo que debemos hacer después. El éxito trae sus propias responsabilidades. ¿Como cuáles? Esperanza señaló hacia el horizonte, donde las luces de otros poblados comenzaban a encenderse con el atardecer, como asegurar que este modelo no se quede solo aquí, como encontrar maneras de llevarlo a lugares donde las condiciones son más difíciles, donde la resistencia del poder establecido es más fuerte, como mantener vivos nuestros valores cuando el proyecto crezca más allá de lo que podemos manejar personalmente. Doña Carmen asintió sabiamente. Los mismos desafíos que enfrentan todos los que tratan de cambiar el mundo para bien, pero tienes algo que no tenían otros, una comunidad sólida que comparte tus valores. Será suficiente, mija. Hace 5 años pensabas que encender un tractor viejo era imposible. Hoy, ese tractor imposible ha generado un cambio que llegará a futuras generaciones. Si has aprendido algo en estos años, debería ser que lo imposible solo significa todavía no intentado. Esperanza sonrió, reconociendo sus propias palabras de años anteriores. ¿Sabes qué es lo que más me emociona del futuro? Que ya no soy solo yo encendiendo un tractor, ahora hay cientos de personas en docenas de cooperativas, todas encendiendo sus propios motores de cambio, y cada vez hay más. En ese momento, Rosa llegó corriendo con un teléfono en la mano. Esperanza, tienes que escuchar esto. Es una llamada desde Guatemala.
Dicen que quieren crear una cooperativa como la nuestra y necesitan asesoría. Esperanza tomó el teléfono, pero antes de responder miró una vez más hacia la escultura del tractor. «Abuelo», susurró, «creo que tu historia apenas está empezando». Y mientras hablaba con los futuros cooperativistas guatemaltecos, explicándoles los principios básicos que habían hecho posible el milagro de Michoacán, Esperanza supo que el sueño de su abuelo había encontrado alas para volar mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos había imaginado jamás. El sol se ponía sobre los campos de la cooperativa, pero en lugar de marcar el final de un día, parecía anunciar el amanecer de una nueva era. Una era donde la dignidad del trabajo, la justicia social y la prosperidad compartida ya no serían sueños imposibles, sino realidades que se multiplicaban como semillas llevadas por el viento a tierras nuevas y fértiles. Y en algún lugar del tiempo y el espacio, el espíritu de Aurelio Morales sonreía, sabiendo que su vieja caja de documentos había contenido la semilla más poderosa de todas, la esperanza de que un mundo mejor no solo es posible, sino inevitable cuando las personas correctas encuentran el momento correcto para encender los motores del cambio. ¿Te imaginas qué habría pasado si Esperanza no hubiera aceptado esa apuesta imposible? A veces, las oportunidades más grandes vienen disfrazadas de desafíos que parecen imposibles de superar. La cooperativa Aurelio Morales demuestra que cuando la justicia y el trabajo duro se unen, pueden cambiar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. ¿Crees que este modelo podría funcionar en tu región? Una historia donde el coraje de una mujer y la sabiduría de sus antepasados demostraron que la dignidad humana vale más que cualquier riqueza material.